En las cosas como son, vamos a seguir hablando de política y de justicia, ¿no? Que van de la mano, como hemos dicho. Estamos ya conectados con Andy Carrión, abogado penalista, para conversar de esta denuncia bastante seria que hizo esta semana la congresista Susel Paredes, ¿no? Que afirma que un congresista no firmó la moción de censura contra el ministro de Transportes, Silva, porque le ofrecieron un puente. Ojo, entre comillas, le ofrecieron un puente. Ojo, ¿ante qué estamos? ¿Cómo está ante todo, doctor Carrión? Buenas noches. Muy buenas noches, Omar, y gracias por la invitación. A ver, escuchaba más temprano también a otro congresista señalar que, bueno, él se ha reunido también con el ministro de Transportes y Comunicaciones porque apoya a veces a los alcaldes de su región que vienen y quieren pues gestionar, promover, insistir con alguna obra específica, lo cual no resulta evidentemente negativo, y acompañan a los alcaldes al despacho del ministro de Transportes. Esta situación que vemos y que es muy común además, ¿es regular o hemos normalizado quizá un delito? En rigor, Omar, tal como tú lo acabas de mencionar, el hecho de realizar obras o prometer obras u ofrecerlas en todo caso a algunos congresistas para su región no significa de alguna manera algún tipo de conducta delictiva. Sin embargo, si es que ésta se da por algún nivel de contraprestación, es decir, vamos a ofrecer obras, pero a contraprestación, por ejemplo, no vas a votar una moción de confianza en contra de algún ministro, en este caso de transportes, pues estaríamos ya ante indicios que podrían eventualmente calificar como el delito de cohecho activo o incluso el delito de tráfico de influencias. Y ante ello debemos de traer a la memoria el caso de los Mamani audios. En esa oportunidad también recordemos de que el propio Kenji Fujimori, junto a Bocángel y a otros congresistas también, ofrecieron a algunos congresistas obras para sus regiones a cambio de que impidan la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. De hecho, ese caso al día de hoy ya se encuentra en juicio oral con los delitos de cohecho activo genérico y también de tráfico de influencias imputados a estos excongresistas. Así es que si es que se trata de obras sin ningún tipo de contraprestación, pues no existe ninguna irregularidad. Pero ya nos ha demostrado el caso Mamani Audios de que en situaciones específicas en las que se pida o exija algún tipo de contraprestación, pues sí estaríamos evidentemente ante un delito. Ahora, doctor, ¿cuán sencillo también es demostrar esto, ¿no? Y usted lo menciona y hace una excelente referencia, los Mamani audios. ¿Existía ahí, digamos, algún tipo de evidencia o de indicio, al menos en esas conversaciones, que permitían abrir una investigación? Pero, claro, ¿cómo demostramos eso? ¿Cómo demostramos que yo no quiero censurar al ministro porque me ha ofrecido un puente? Bueno, en principio tenemos ya la propia afirmación realizada por la congresista Susel Paredes y tampoco es tan sencillo del hecho de dar una noticia criminis y luego no especificar quiénes eventualmente lo han cometido, porque recordemos de que también existe el delito de omisión de denuncia. Es decir, aquel funcionario público que esté noticiado de la comisión de un delito, pues tiene la obligación, en este caso, de también denunciarlo ante las autoridades competentes. Por tanto, también la congresista debería de estar obligada a identificar quiénes son o quién es, en este caso en específico, el congresista que ha obtenido una obra a cambio de que eventualmente no se le censure al ministro. Eso por un lado. Por otro lado, como bien lo has dicho, es complicado demostrar por tratarse de delitos clandestinos cuando, por ejemplo, se ha producido esta contraprestación o qué se ha ofrecido a cambio para realizar este tipo de abstenciones en los votos. Es por ello que se recurre a la prueba indiciaria. Es muy complicado rememorar, por ejemplo, el caso de Montesinos en el que se había pues un video, Exacto. un audio en el que se evidenciaba el pacto ilícito. En este caso no es posible y eso naturalmente tendría que estar dentro de las prerrogativas de la Fiscalía de recurrir a algún tipo de prueba indiciaria, como por ejemplo la mención que acaba de hacer la congresista Susel Paredes, para que a partir de ello pueda recolectarse algún tipo de evidencia y luego proceder a la identificación de quién o quiénes son los congresistas y qué en específico se les ha ofrecido a cambio de no proceder con esta votación en el Congreso de la República.
Ahora, lo que sí parece bastante serio es la otra denuncia que pudimos apreciar el día domingo en Punto Final sobre este señor Juan Altamirano Sánchez, un empleado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que ofrecía trabajo, ¿no? Ofrecía trabajo a militantes de Perú Libre. Ya el señor Juan Altamirano Sánchez no trabaja más en el MTC, de inmediato le suspendieron su orden de servicio, pero de lo que hemos podido observar, ¿estaríamos frente a un delito también? Sí, al menos por lo que hemos observado en este informe, donde existen incluso ya videos, ¿verdad? Filmaciones del cómo estaría ofreciendo estos puestos laborales dentro de la administración pública, estaríamos al menos a nivel de sospecha inicial simple frente al delito de tráfico de influencias, que tiene una pena que van de los 4 a los 6 años, y veríamos en este caso identificar, al menos de acuerdo a los indicios que ha propalado este informe, de quiénes son las personas que se han visto beneficiadas a raíz de la intermediación de este funcionario del ministerio en cuestión. Así es que no estamos ante una situación baladí. Podría ya la Fiscalía, en este caso, abrir una investigación con los indicios que ha brindado la noticia y también, de alguna manera, proceder a la identificación o ampliación de quienes se han visto beneficiados. No es una tarea sencilla, pero ya existe al menos un punto concreto de partida a partir del cual se pueda ir desarrollando la investigación concreta. Y esto llega hasta el ministro de Transportes y Comunicaciones porque entendemos que este señor es en realidad bastante cercano al propio ministro en procesos de interpelación, lo ha acompañado al Congreso de la República, hay fotos donde se observa que despacha junto al ministro. ¿Esto puede llegar hasta él, hasta el ministro Silva? Definitivamente, pero para ello tendríamos aún que contar con la progresividad de la investigación fiscal, es decir, qué elemento concreto existe más allá de la relación que tenga el ministro con este funcionario de una influencia específica respecto a la colocación de estos funcionarios dentro de la administración pública. En el derecho penal existe un principio de autorresponsabilidad y no necesariamente porque una persona está relacionada o sea íntima de otra, significa de que se le va a trasladar los delitos, pero ya es un punto de partida que evidentemente podría también apuntar a incluir dentro de estas responsabilidades al propio ministro. Ahora, doctor Carrión, si me permite abordar otro tema que también es importante, y justo lo mencionábamos al principio, la situación de la señora Karelyn López, ¿no? Lobista de una empresa que luego gana una licitación que se cae justamente, y el fin de semana la Contraloría General de la República emite un informe donde detecta graves irregularidades en el proceso, ¿no? En el proceso de licitación de este puente, el puente Tarata 3, un puente de más de 200 millones de soles. Este informe de Contraloría, ¿cómo puede terminar ayudando, en todo caso, a la investigación del Ministerio Público? Este es, desde mi punto de vista, Omar, un informe determinante. Se trata de un informe técnico emitido por la entidad Contralora en la que identifica, especifica irregularidades propias que se cometieron durante todo el proceso de licitación. Uno de ellos, por ejemplo, de cómo los funcionarios que pertenecen al comité de selección posterior al otorgamiento fueron inmediatamente ascendidos. Esa ya es una irregularidad que advirtió de la Contraloría. Otra de ellas, del cómo, sin estar capacitados para ello, se pudo haber permitido la participación dentro de este proceso a dos empresas que tenían algunos representantes que incluso eran familiares. Entonces, hay irregularidades, Omar, que la Contraloría ha advertido dentro de este informe que van a ser determinantes a la hora de especificar técnicamente cómo se ha producido este otorgamiento de la buena pro, al menos de manera irregular. Y dentro del ámbito penal se califica, se valora estos informes de la Contraloría de una manera preponderante, ¿no? Porque ya es una oficina específica que emite un informe técnico con consideraciones técnicas. Es decir, esto es un punto de partida muy importante que fortalece de alguna manera la hipótesis incriminatoria que ha formulado la Fiscalía en el hecho de que Karelyn López sería la intermediaria de favorecer algunas contrataciones que han sido apuntaladas por Abu Dayeh, que es precisamente el empresario petrolero, y en las cuales también intervino Hugo Chávez, que es el gerente general de la empresa petrolera, con lo cual de alguna manera se cerraría el círculo de quienes han estado vinculados a esta trama de otorgamiento irregular de contratos con el Estado. Y doctor, a ver,
la actitud de Carolyn López de no querer declarar ante el Congreso de la República, la actitud de presentar en principio pruebas falsas, documentación falsa para no declarar y luego pues ir el día de hoy y acogerse a su derecho al silencio. La actitud, digo, puede contribuir al Ministerio Público, al fiscal, si decide pedir algún tipo de impedimento de salida del país, incluso prisión preventiva para la señora Carolyn López. ¿Esto es tomado en cuenta, esta actitud? Definitivamente, Omar. De hecho, debemos recordar que al día de hoy, Carolyn López, junto con el funcionario de Petroperú, Hugo Chávez, y otros más, cuentan ya con un impedimento de salida del país respecto al caso que precisamente estamos analizando. Y para ello han tenido que ser considerados elementos perturbatorios como los que ahora estás mencionando. Pero para entonces aún no se había conocido, por ejemplo, esta prueba COVID falsa que había presentado en su oportunidad para no presentarse ante el Congreso de la República y que de alguna manera podría también ser valorado eventualmente por la Fiscalía para que presente ya no un impedimento de salida del país, sino en su oportunidad una prisión preventiva, porque uno tiene que someterse a la investigación que lleva adelante la Fiscalía y también los órganos que son competentes para ello, como el Congreso de la República, que está naturalmente constitucionalmente capacitado para poder citar y llevar adelante la investigación desde el punto de vista congresal. Así es que la conducta de investigación y de sometimiento a la investigación que viene llevando a cabo la investigada Carolyn López tiene que ser valorada de una manera global, que no me sorprendería que en algún momento anime a la Fiscalía ya a solicitar un pedido de prisión preventiva por sus constantes elementos perturbatorios que está demostrando no solamente en sede fiscal, sino también en la propia Contraloría de la República. Pero ante ello también debemos de decir de que el hecho de no vertir su declaración y de someterse al derecho a guardar silencio es una prerrogativa que le asiste a todos los investigados y naturalmente eso dependerá ya de la propia estrategia de defensa que delinee en este caso su abogado para que no se vea comprometida aún más, en este caso ya en la investigación que está llevando adelante el Congreso de la República. ¿Cuánto puede toda esta investigación que se sigue en el Ministerio Público, bueno, también que se sigue en la Comisión de Fiscalización del Congreso, terminar salpicando sobre el presidente Pedro Castillo? ¿Es acaso Carolyn López la bisagra entre estos supuestos actos irregulares, al menos, por no decir delitos que hemos visto en estas concesiones de Petroperú y de Provías, y el presidente Pedro Castillo? Porque claro, uno se pregunta, ¿cuál es la relación de Carolyn López y el presidente Pedro Castillo? No es usual que alguien le termine primero yendo a la casa de Zarratea, Palacio de Gobierno, organizando la fiesta de la hija. ¿Cuál es el rol de Carolyn López? ¿Cuál es la relación de Carolyn López con el presidente Pedro Castillo? Y por eso le pregunto, ¿cuánto puede terminar salpicando todo esto al propio presidente? Yo creo que es, como tú bien lo has dicho, Omar, la bisagra que de alguna manera podría terminar implicando al presidente de la República. Es más, estos hechos han originado que la fiscal de la Nación ya abra una investigación en contra del presidente de la República, solo que la ha congelado hasta el año 2026 hasta que termine su mandato por una interpretación restrictiva de la Constitución de que el presidente no puede ser acusado durante su mandato. Pero tenemos otros elementos que de acuerdo a la progresividad de la investigación se están recabando y que podrían terminar implicando al presidente de la República. Vemos los constantes allanamientos e incautaciones, ya no es sorpresa el día de hoy que el día de hoy ingresen fiscales a Palacio de Gobierno y de alguna manera están cumpliendo con recabar indicios que, por ejemplo, podrían relacionar en cuanto al cronograma de visitas con el presidente y el posterior otorgamiento de algunos contratos que favorecían a la empresa que estaba auspiciando Carolyn López, entre otros elementos o indicios que la Fiscalía Provincial puede ir recabando y que le sirvan en su oportunidad a la Fiscalía de la Nación para que continúe con la investigación, porque así se le abra 2 o 3 investigaciones al presidente de la República y hemos visto de que el criterio que maneja la Fiscalía de la Nación es de congelar las investigaciones hasta el año 2026. ¿Podrían de alguna manera aportar a que el presidente de la República se vea implicado en estos hechos? Sí, pero siempre con el tiempo perentorio que tendríamos que esperar nosotros
recién hasta el año 2026 para que avance la investigación. Solo para terminar, doctor Carrión, entonces se equivoca la fiscal de la Nación al congelar esta investigación. Es decir, yo entendía que, claro, no se puede acusar a Pedro Castillo mientras sea presidente, pero sí se le podría investigar, ¿verdad? Si hacemos una interpretación extensiva de lo que la Constitución recoge, Omar, en el sentido de que no está permitido acusar al presidente de la República, podríamos concluir en base a esa premisa de que sí se le puede llevar acá adelante una investigación preliminar. De ninguna manera, al menos en el ámbito interpretativo, está prohibida esa posibilidad. Y es más, ¿no? ¿Qué sentido tendría investigarlo, por ejemplo, por un delito que pueda prescribir ya el año 2026? ¿No? O el hecho de la prontitud de la recabación de los indicios en contra de un investigado, como en este caso podría ser el presidente de la República. Desde mi punto de vista, en efecto, tal como lo dice la Constitución, no se puede acusar al presidente de la República, pero eso no obsta y tampoco impide en el ámbito interpretativo constitucional de que se le abra investigación al presidente y que se lleve adelante la investigación preliminar y para la recabación de algún elemento o alguna actuación fiscal que crea conveniente la propia Fiscalía de la Nación, porque también el éxito de una investigación, Omar, está en la debida oportunidad de su culminación. La recabación de indicios, de pruebas, tienen que ser recabados en su oportunidad y yo creo que eso ameritaría de que se continúe con la investigación preliminar, en este caso en específico, en contra también del presidente de la República. Perfecto, doctor Carrión, muchísimas gracias por esta explicación. Andy Carrión. Muchas gracias y buenas noches. Abogado penalista. Un abrazo, doctor Carrión.